sociedad dominicana, que vive muchas veces de espalda a su propia realidad, ha pasado por alto por mucho tiempo los abusos de lo que la propia ciudadanía y los usuarios de las llamadas ARS, Administradoras de Riesgo de Salud, cometen contra la gente en el momento más difícil, que es cuando tienen que presentarse con un paciente en condiciones delicadas o no, ante la emergencia de un hospital público o privado. Hemos oído de gente que ha perdido la vida por el llamado rebote. El rebote de que usted llega a la emergencia de un centro clínico privado, médico privado, y si no anda con un saco de dinero en efectivo, comienzan a ponerles trabas, a colocarles trabas para poder atender al paciente y no les importa la condición en la cual aquel llegue a aquel establecimiento. Fue famoso el caso de un héroe nacional, al menos participó en la llamada guerrilla de Camaño, su primo Claudio, que fue llevado a un centro médico y fue rebotado de ese a otro y otro, hasta que finalmente perdió la vida por la negación del servicio médico a la asistencia médica. Las administradoras de riesgo de salud en República Dominicana, que aunque están reguladas por una ley, hacen siempre lo que le conviene a ellos y no les importa ni el dolor, ni la vida, ni la muerte de ningún ser humano, porque al fin y al cabo, para ellos solo somos un número más a quien cada mes le descuentan de manera arbitraria un porcentaje de su salario, de sus ingresos, para ir enriqueciendo las arcas, las cuentas bancarias de los dueños de aquellos. Pero está entonces el tema fundamental de las prestadoras de servicio. Las administradoras son los seguros. Las prestadoras de servicios son aquellos establecimientos médicos donde la gente acude con un balazo en una pierna, con una herida punzocortante en alguna parte del cuerpo, con el propio cuerpo fragmentado fruto de un accidente de trabajo o un accidente de tránsito, o hasta por un rayo. Que el rayo cayó y en su curso encontró a un ser humano y lo fragmentó. ¿Qué pasa? Que la Dirección de Información y Defensa del Afiliado de las ARS y de las prestadoras de servicios de salud había estado ausente totalmente de la opinión pública y de la vinculación con el usuario. Tenía una Barbie ahí que su único logro fue que Hipólito la nombró ahí, la señora Carolina Serrata. Te digo, yo estudié en algún momento, hice un diplomado superior en Derecho a la Seguridad Social, y por primera vez en la vida, y no soy dado, ni soy propenso ni a la lisonja, ni a alabar a nadie de manera, porque sí. No sabía, la gente no conoció en los últimos tiempos a nadie que dirigiera la vida. Pues Elías Báez, con quien alguna vez he coincidido y que en otras veces, tal vez la más, hemos tenido divergencias, es el nuevo director de la DIDA, Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Y Elías Báez, en el tiempo que lleva en el puesto, que son apenas 15 o 20 días, ha asumido un papel que él solo no va a poder, y es de ir a asistir personalmente a cualquier denuncia de gente, de pacientes que han sido impedidos, que no han sido recibidos en clínicas privadas por no andar en efectivo con 100,000, 300,000, 500,000 pesos. Porque en ningún lugar del mundo se le puede pedir a alguien que en medio de una emergencia de salud vaya a asaltar un banco o que tenga debajo del colchón, de su casa, de su cama, dinero para una emergencia, para cubrir una emergencia semejante. En lo personal me ocurrió en un momento y no denuncié al centro médico y no hice absolutamente nada porque había intereses muy cercanos que proteger. Pero tuve que buscar 110,000 pesos para poder ingresar a un familiar con un simple dengue. Elías Báez, y hay que ponerle su nombre, ha asistido personalmente a diferentes lugares a enfrentar los abusos de varias prestadoras de servicios de salud. Y creo y le exhorto que debe crear un equipo
fiscalizador que escuche las quejas y actúe inmediatamente por el bien de la salud del pueblo dominicano, porque al fin y al cabo quienes padecen de esos atropellos son los menos, son los más débiles. Lo hacen sin piedad y no les importa que el paciente se les muera, porque entonces el certificado médico, el certificado de defunción, lo redactarían en el mismo lugar del deceso y al fin y al cabo ellos tienen el control. Panorama FM 96.